vamos a complementar ahorita la exposición, sino que entendemos que es una sola, por eso me adelantaba. Listo, vamos a escuchar entonces. En la universidad hay que hacer muchos roles, a veces hay que estar de florero, a veces. Bueno, en el marco de la exposición que nos platicó Emilio, yo quisiera abordar un poco cómo esta alianza de diversos actores de aquí de la Universidad Católica encuentra en este espacio de dos comunidades concretas en Manabí, en el Cantón Sucre, en la parroquia de San Isidro. Estas dos comunidades son Río Mariano Tutumbe y Pechichal, constituyen ya una dinámica de actores que se juntan o nos juntamos en una proyección totalmente distinta. Y quisiera un poco compartirles la experiencia a la que denomino Jóvenes Involucrados, una apuesta por una relación jóvenes universitarios-comunidad, la experiencia de la promoción 2017 del programa de liderazgo ignaciano y su intervención social en las comunidades antes señaladas. Escribo esta reflexión en colaboración con Ariana Moyano y Pamela Vanegas, estudiantes de Psicología Clínica y coordinadoras también del equipo del programa de liderazgo que está haciendo su intervención justamente en este año. Bueno, decir que el programa de liderazgo de la Universidad Católica es una apuesta por una formación integral que desarrolle cierto tipo de competencias para poder incidir en la transformación social de manera interdisciplinaria, con desarrollo de habilidades de liderazgo social, transformacional, etcétera, inspirada en valores. La implementación del programa dura un año, pero a continuación tienen los estudiantes la oportunidad de desarrollar una iniciativa de campo, de territorio, al año siguiente de la formación del programa. Bueno, en el curso del desarrollo del programa hay dos oportunidades de contacto con la comunidad, precisamente para sensibilizarnos como programa y los estudiantes frente a realidades de vulnerabilidad. Esas aproximaciones se realizaban sobre todo con andaduras, observaciones, es decir, una aplicación, digamos, de estrategias más bien de carácter cualitativo, ¿verdad?, que nos permitían levantar una comprensión del territorio. A propósito del terremoto del 16 de abril, obviamente la universidad vuelca todos sus esfuerzos en comprometerse con la zona de mayor vulnerabilidad, que era precisamente Cantón Sucre, sitio donde la universidad tiene una de sus 3 sedes en la provincia de Manabí. Y ya son 2 años del terremoto y este tipo de colaboraciones y muchas otras más son efecto precisamente de esa iniciativa. Bueno, el programa de liderazgo buscó de alguna manera también colaborar, intervenir, vivir una realidad de aproximación a la población vulnerable. Pero necesitábamos instrumentos, categorías, un enmarque mucho más sólido, más solvente, y buscamos un aliado en eso. Ese aliado fue el Centro de Psicología Aplicada. Y precisamente ellos lideraron uno de los 2 grandes proyectos de intervención post-terremoto inmediatamente, que era puse Somos Solidarios, que era intervenciones en salud psicológica a la población después del trauma del terremoto, ¿verdad? Entonces, eso nos permitía de alguna manera tener más luces de comprender de qué manera la población se encontraba. Y así nos fuimos juntando. Al optar por un territorio en las condiciones críticas como fueron las provocadas por el terremoto, el programa de liderazgo emprende un horizonte de aprendizaje y de servicio que supone varias aristas para su logro, en el sentido de establecer relaciones de colaboración y cooperación con esa localidad. Y evidentemente el asociarnos con el Centro de Psicología Aplicada constituyó una fortaleza en este sentido. Tras un año y más de idas y venidas entre esas 2 comunidades, Río Mariano y Pechichal, y la PUCE, de conversar, de comunicarnos, de aproximarnos, la realidad de los jóvenes universitarios de este programa, en su iniciativa de campo, misma que está en curso también en este año, puede caracterizarse de cara a la relación jóvenes universitarios-comunidad en una relación de mutuo conocimiento, apostar por dispositivos de mayor presencia y aproximación y por una estrategia que fortalezca una relación de actores sociales, comunidad-universidad, que se alían en clave de colaboración y aprendizaje mutuos.
Para esto desarrollamos una primera metodología que era precisamente el mapeo de recursos psicosociales. Por la expresión en inglés, se aplicó la metodología de la SETMAP, en el que se levanta un inventario de activos psicosociales desde la misma capacidad de resiliencia de las comunidades. Por otra parte, se aplican estrategias de apreciación a base de herramientas de observación directa y conversaciones abiertas. La compilación de apuntes en las bitácoras de campo por parte de los estudiantes con sus propias observaciones resulta también un depósito de interés a la hora de comprender las dinámicas sociales en territorio. Y finalmente, el emprender y sostener la relación a base de una iniciativa trabajada con la comunidad es el factor que a la fecha da sentido a esta misma iniciativa, que no es ya solo de la universidad, sino de dos actores, la universidad y la comunidad. El mapeo de recursos, basados en el ABCD, por sus siglas en inglés, es el mapeo de recursos basado en el mismo desarrollo de la comunidad, representa una herramienta de evaluación de las potencialidades que desde la misma percepción de la comunidad es posible levantar y que constituye un elemento de indicio y referencia que se construye con y desde la comunidad. Se basa en la estructuración de un cuestionario, en principio, sobre talentos y fortalezas, actividades cotidianas y elementos de relevancia personal y comunitaria, que a la larga tejen la autopercepción de la misma comunidad. Dichas herramientas permiten visibilizar las fortalezas de una comunidad desde sí mismas. Para el caso, los expertos del equipo estuvieron coordinando y adaptando el dispositivo al contexto lingüístico, tanto de los practicantes como de la misma comunidad, que fueron los estudiantes del programa de liderazgo, sus pares del Centro de Psicología Aplicada y también sus pares de la clase de aprendizaje servicio de la Universidad de Ohio, permitiendo que el instrumento se aplicara inserto en el recurso de la conversación abierta. Esta adaptación tuvo como horizonte la comprensión por parte de los estudiantes de la dinámica de la población en ambas comunidades. Ese fue el primer dispositivo. El segundo fue Lo nuestro es andar, es decir, observación afectada, activa y también mapeo participativo. Se trata de un par de herramientas cualitativas para el levantamiento de línea base para comprender la dinámica social. Las herramientas son observación, por una parte, y entrevista cualitativa, tituladas como Observemos y como Conversemos, respectivamente, propuestas por Carlos Enrique Angarita de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ambas van de la mano de la andadura. Este ejercicio tan propio de los humanos para explorar y conocer permite interactuar con una realidad y mirarla, unas veces más cerca, otras más de lejos, para ir construyendo e identificando elementos esenciales para hacerse cargo de esa misma realidad. Por una parte, una andadura que muestra la realidad y la mira con sentido activo y atento, titulada, como hemos dicho, Observamos, y consiste en identificar espacios, elementos, sitios y puntos de referencia significativos para la comunidad, que se confirman como tales precisamente con el otro elemento, Conversemos, que se trata de una entrevista semiestructurada que parte de la identificación de dos interlocutores que deciden la conversación y van abordando temas de una o de otra índole. De la mano de esta conversación casual se va pasando a temas de referencia y relevancia para ambos, de modo enfático para quienes pertenecen a un territorio. Basada en la confianza y en el respeto, esta entrevista se nutre en el tiempo y la frecuencia, es decir, demanda precisamente una capacidad muy profunda de escucha. No es una encuesta. En este espacio se ancló el mapeo de recursos. Y lo último fue los apuntes de la experiencia. Se trata de un cuaderno de apuntes libres. En el curso de la experiencia del programa de liderazgo se practica la evaluación del día. Dicha evaluación tiene un tono de recoger y de hacer resonancias de sentido. Lleva el nombre de pausa ignaciana, que ilustra la conciencia de lo vivido y aprendido desde la propia subjetividad al final de cada jornada. De esta manera, tanto la fase individual como la fase grupal atienden a la construcción de algo más que la mera subjetividad. Topan un referente común de manera compartida y co-construida, lo cual hace que dicha conciencia y comprensión sea más real y objetiva. Esto de cara al grupo de estudiantes, pero la experiencia también se abre cuando participa la comunidad en esos eventos de recoger. Y ese discurso se va nutriendo más. La parte subjetiva da sentido y valor a la experiencia en cuanto a estudiantes y va tejiendo un lazo afectivo, emocional que coloca al practicante, en este caso el estudiante, frente a un elemento que le afecta y sobre el cual decide una posición. Lo mismo ocurre con la población y las personas que son más cercanas, el momento en que se activa este diálogo en este espacio.
El recoger por escrito, con estilo particular, libre y manifiesto, puede dar pistas para tejer una comprensión mayor y desplegar un eje de compromiso y pertinencia a la hora de emprender una intervención. Por eso llamamos a este documento Bitácora Libre. ¿Qué resultados obtuvimos? Del mapeo de recursos y en la aplicación de este dispositivo dentro de la conversación, primero que las personas de las comunidades ven reflejadas sus virtudes y debilidades solamente al contactar con personas ajenas a su cotidianidad, como son los universitarios, que destacan realidades que siéndoles cotidianas cobran valor cuando son expuestas a otras, en este caso a los estudiantes. Que hay elementos puntuales que son fortalezas, destrezas agrícolas y de manejo de animales, habilidades para el trabajo, las labores de campo en general, habilidades domésticas y de autoprovisión como tejer, coser, la preparación de los alimentos, etc. El deseo de aprender más habilidades para la cotidianidad, así como la apertura a enseñar habilidades para el día a día o el ocio, por ejemplo, tocar guitarra o tocar guitarra cantando amores finos. Aprecio por el medio natural, la tranquilidad de su entorno y el contacto permanente con la naturaleza. El reconocimiento de personas que les inspiran representatividad y respeto en la misma comunidad. Y del contexto de lo nuestro es andar, es decir, de la observación, de la andadura y de las conversaciones, de ese conjunto, en los dos momentos de inserción se valora de modo especial lo siguiente. Primero, el aprecio del trabajo en el campo, es decir, el trabajo agrícola y ganadero, las relaciones entre las personas marcadas por el respeto y la familiaridad en un primer momento, pero también por la coexistencia como en un segundo momento, y veremos más adelante algunos rasgos súper interesantes. El sentido festivo de ciertos momentos representativos en el año, sea por festividades o celebraciones, priostazgos y demás. Las actividades que giran en relación a la escuela y su dinámica, desde la presencia de los niños y niñas en cada uno de los centros. El tema de la tenencia de la tierra, pues la habitan sin que haya escrituras. Y al no existir escrituras, literalmente no existen en sentido, por ejemplo, de iniciativas de reconstrucción de vivienda social. Cuando Viviendas Hogar de Cristo hace alianzas precisamente para ofrecer vivienda emergente post-terremoto, se encuentra con que no puede ejercer, digamos, las iniciativas de vivienda social porque la gente no es dueña de la tierra. Y curiosamente, mientras vamos identificando ese, resulta que los asentamientos de la gente más vulnerable son los que están en espacios más riesgosos. Entonces eso genera también otro tipo de relaciones. Las actividades relacionadas con el contexto religioso, la integración de la comunidad como un deseo siempre presente, aunque se vive con respeto, con que en realidad siempre hay como un aislamiento intrínseco. Y las actividades de la cotidianidad que se entrecruzan entre la producción del campo y la vida de casa. Casi no hay un borde, un límite, un límite precisamente entre lo cotidiano y lo productivo. Que frente a actividades de integración y recreación con dos grupos etarios, en este caso niños, niñas y los adolescentes, se hace evidente ciertos rasgos de competencia, disfrute y una posibilidad de ocio, así como también el hacer frente a dinámicas de juego donde se gana o se pierde, que son resueltas de modo violento y destapan otras realidades tanto entre pares como en el seno de sus casas. Río Mariano abre las puertas a una posibilidad de trabajo con niños y adolescentes, en cambio Pechichal solamente con niños, pues los adolescentes están más en otra dinámica que se relaciona incluso con las actividades de consumo de drogas o el buscar actitudes propias de la edad en opciones independientes. Y los apuntes de la experiencia pues trabajan también las posibilidades de intervención que los estudiantes de la universidad persiguen en esos territorios en diálogo con la comunidad. Dos cosas a propósito de la conclusión. Habíamos terminado el curso de ciertas intervenciones en diciembre de 2017 y entregamos una serie de resultados en ambos territorios. Fuera de lo que estaba normado, digamos, por el proyecto y demás, se nos acercaban niños, niñas a contarnos cosas que iban oyendo, que iban escuchando, etcétera. Y eso fue sorprendente. Por ejemplo, violencia entre pares o la historia de la hermana de una niña, ¿verdad?, que había sido llevada a un prostíbulo, a una ciudad, Santo Domingo Los Colorados, que es subtrópico, y que la echaba mucho de menos y demás,
y que qué podían hacer y tal, y que si los papás habían ido a verle o no, y que se había huido con el novio, y bueno, una situación bastante interesante. O por ejemplo, comprender una dinámica, en una de las comunidades hay una niña con hidrocefalia y demás, que en el discurso del papá, el papá juzga como mala madre, digamos, a la hija, mamá de la niña, por haberla dejado abandonado, irse y tal, y no sé qué. Y en un momento dado uno va tejiendo más la escucha, y por ahí nos enteramos que la niña es hija de un incesto, precisamente entre el padre y la hija. Entonces hay estos elementos que después de 1 año y medio de andaduras comienzan a brotar. Entonces, precisamente eso es como llegar en un primer momento a la comunidad ideal, obviamente con todo el sustrato de lo que significa lo urbano, lo citadino y pero también llegas a un mundo idílico que es el campo, lo natural, lo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco uno va topando más estratos más profundos y vas descubriendo la comunidad tal cual es. Y de pronto esa comunidad se te revela. Y es precisamente ahí cuando comenzamos a identificarnos y a reconocernos como actores que podemos interlocutar de manera válida porque estamos de igual a igual. Y esa es un poco la opción y la apuesta que hace la universidad, entrar de igual a igual, no tanto desde la Torre de Marfil, que a veces supone la universidad, sino también desde el reconocimiento de personas y con dinámicas específicas. Bueno, entonces no sigo más porque el tiempo hay que respetarlo, pero agradecerles por su atención. Muchas gracias.